Quiero continuar con la predicación que lleva por título ¿Lo pierdes todo o lo tienes todo?, basado en la parábola del hijo pródigo. ¿Quién no conoce la historia o la parábola del hijo pródigo? Hasta los ateos conocen esa historia. Y se aplica para decir cuando alguien que está alejado de una familia vuelve y dicen, aquí está el tío pródigo o el hijo pródigo. Vamos con la palabra del Señor. Posiciónese por favor ahí en el Evangelio según Lucas, capítulo 15. Desde el versículo 11 en adelante vamos a estar atentos. El domingo anterior estuvimos viendo 4 acciones erradas que tuvo este hijo, el hijo menor. 4 acciones erradas que lo llevaron a una gran ruina. ¿Cuál fue la primera acción errada? La falta de paciencia. Le exigió al padre antes que muriera que le pudiera dar la herencia. Vimos que en esta falta de paciencia había un poco valor hacia su padre. Sería extraño, ¿cierto?, que un hijo le exija a un papá, dame inmediatamente la herencia si la herencia se tuviera que dar lógicamente después del fallecimiento. Vimos también que una de las causas de perderlo todo, de menos a más o paulatinamente, tiene que ver también con la falta de administración. O sea, si tenemos poco, tenemos mucho, debemos ser sabios en la manera de administrar los recursos. Este hombre despilfarró todo en un corto tiempo. Vimos también que una de las causas de perderlo todo paulatinamente tiene que ver con la falta de comunión con Dios y la falta de comunión con la familia de la fe. Este joven se apartó, dice la Biblia, a una provincia lejana. Entonces, dejar al Señor y dejar la familia de la fe, en otras palabras, dejar de congregarnos, nos puede llevar a una gran ruina espiritual. Lo material, hay gente que no se congrega y tiene una prosperidad económica, pero dijimos, de acuerdo a la Biblia, que esa prosperidad es como el tamo, que un día está y el otro día se va. Pero hoy quiero hablar acerca de 4 correctas acciones que debemos tener para mantener lo que el Señor nos dio o para recuperar lo que hemos perdido. Porque aquí estoy en un auditorio donde hay personas que tal vez lo perdieron todo por acciones erradas, pero también estoy con personas no perfectas que permanecen en la casa del Padre, permanecen en comunión con el Señor y la idea es permanecer con lo que el Señor nos ha dado, o sea, administrarlo, que no se nos escape, que no se nos filtre, ¿cierto? No sé en cuál posición estás tú. Eres como aquel hijo pródigo, te apartaste de la iglesia del Señor, estás sentado acá, pero la buena noticia es que si tú aplicas estos principios de la palabra, el Señor te puede nuevamente entregar, confiar los recursos que perdiste. Amén. Oremos. Padre, en esta hora del mediodía, te rogamos que nos hables a través de la exposición de tu palabra. Señor, rogamos que tu Santo Espíritu escudriñe profundamente nuestro corazón. No sé, Señor, si alguno estará en el estado del hijo pródigo, apartado de ti, apartado de la familia de la fe. No sé, Señor, si alguno tal vez permanecerá. Tú conoces todo. Señor, te rogamos que nos hables y que tu Santo Espíritu nos muestre qué es lo que debemos hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 4 acciones que harán que podamos experimentar la devolución, lo que hemos perdido por nuestra errada administración o mantener lo que el Señor nos entregó, valga la redundancia. Lo primero, debemos reconocer nuestra identidad y posición siempre. Estando apartado del Señor, tenemos que hacer clic y decir, a ver, yo no puedo vivir de esa manera.
tengo que tomar una acción, me vuelvo al Señor. Lucas 15:17, vaya conmigo por favor. Ya este hombre, este joven, había despilfarrado todo. Tanto así que él deseaba comer la comida de los chanchos. Tanta era la pobreza, la ruina, que no tenía ni para comer las algarrobas. O sea, había caído en un estado deplorable, totalmente. Pero en ese peor estado, algo le provocó que él reaccionara. Algunos dicen, algunos teólogos dicen, fue el Espíritu Santo. Otros dicen, fue su humanidad. Bueno, haya sido el Espíritu Santo, haya sido su humanidad, él reaccionó. Y eso es lo que quiero que esta palabra nos haga reaccionar. ¿Qué es lo que dijo este hijo? Versículo 17. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hay un asunto que este joven analiza y observa y recuerda. Primero, él sabe que tiene una casa. Él sabe que en esa casa no solamente tiene techo, tiene un hogar. La palabra hogar se refiere a algo que es de cariño, de amor, de algo cálido, hogar. Él sabe que la casa del Padre tiene una familia, tiene techo, pero también tiene provisión. Cuando él dice para sí mismo, en el versículo 17, volviendo en sí, dijo. O sea, antes de cometer una acción correcta, tú tienes que pensarlo, tienes que procesarlo. Él fue alocadamente a pedirle la herencia al padre y lo despilfarró todo, pero hoy está aprendiendo algo. Él piensa, habla y actúa. ¿Qué hizo antes? Él actuó, después pensó y después se lamentó. O sea, todas las decisiones que nosotros tomamos deben pasar primero por una evaluación. El comentarlo con alguien. Él no lo comentó con nadie. Él exigió al padre, dame la herencia. Y el padre ante la insistencia se la dio. Pero de los errores se aprenden, ¿cierto? Aunque el error no es nuestro maestro. Pero del error aprendió que ahora la segunda decisión tiene que procesarse, tiene que pensarlo, tiene que decirlo y hacerlo. En la casa, la palabra griega oikos, usted conoce esa palabra, le es familiar, que no solamente significa techo, significa familia, significa el lugar donde yo habito, no solo donde yo visito. Y quiero que quede claro, el buscar y el estar con Dios, el congregarnos, no debe ser un acto de visita, no. El Señor Jesucristo, respecto al templo, Él dijo, este será llamado casa de oración. Y la casa de oración no es algo circunstancial, es un estilo de vida. O sea, este joven sabe que la casa no es el lugar para ir a comer la cazuela de la mamá y después irse, no. Es el lugar donde él vive. Lo segundo, este joven en esa condición reconoce que en la casa del Padre hay abundancia y eso se refiere a que hay gracia de Dios en ese lugar porque él hace una comparación. Dice en la casa del Padre hay jornaleros y los jornaleros prestaban servicio en la casa. No eran hijos del patrón, sino que prestaban un servicio. O sea, él en ese quebranto dice, por último, que yo pueda ser un trabajador a tiempo part-time, aunque mi papá me pegue el chute y yo tenga que dormir afuera, pero por lo menos estar un ratito en la casa. O sea, este hombre ya se le está bajando su orgullo, se le está bajando su altanería y él está dispuesto a incluso ser un jornal. O sea, vemos que él reconoce que en la casa hay gracia. ¿Qué es lo que es gracia? Es una dádiva que tú no mereces. Es una dádiva que incluso trabajando no lo merece porque el hijo no tiene que trabajar en la hacienda del padre para recibir todos los beneficios del padre.
Eso es gracia, diga conmigo gracia. En la casa del Padre hay gracia. Yo sé que algunos lo ven como que la casa del Padre es solamente la iglesia. No, quiero que usted tenga una amplitud del concepto casa. Casa es habitar en Cristo. Casa es también congregarnos. Casa es cuando estoy en el trabajo, estoy en presencia del Señor. Por favor, entienda el concepto casa. Amén. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Él sabe también que los que sirven en la casa tienen recompensa. O sea, todo lo que uno hace para el Padre, aún siendo hijo, tiene un pago. Tiene un pago. Él exigió el pago antes de tiempo. Él exigió la bendición antes de tiempo. Nosotros tenemos que esperar la retribución de Dios en el tiempo que Él quiera. Mire, es verdad, nuestra identidad es hijo de Dios, pero también somos obreros de Dios. ¿Escuchó bien? Por gracia recibimos la salvación. No tienes que esforzarte para mutilar la rodilla y demostrarle la sangre al Padre, decir merezco esta salvación. No, es un regalo que Él te dio. Pero estos hijos, que somos tú y yo, hijos del Padre, nos esforzamos como un jornalero en su obra. Amén. ¿Cuántos jornaleros hay acá? Sí, mira, qué bendición. Tenemos el beneficio del Padre y aparte el Padre saca su recompensa por causa que eres un jornalero. Un jornalero es un servidor. Todo servidor del Señor tiene su recompensa. Todo servidor tiene su recompensa. Vemos que este concepto de entrar en la casa, en la cosmovisión judía, tiene que ver con estar en el centro de la voluntad de Dios y en el centro de la presencia de Dios. Recuerden que para el judío el lugar de la habitación de Dios era el tabernáculo en el desierto, era el templo en el tiempo de Salomón, y así continuaron los siglos y fue el templo de Herodes. Eran los únicos lugares donde el judío buscaba al Señor, donde se manifestaba el Señor. Nosotros en la revelación que tenemos sabemos que no solamente Dios se manifiesta acá, Él está en todo lugar, eso lo tenemos claro. Pero quiero que apliquemos esto, porque la importancia de ver la casa, de ver el lugar donde Dios habita, debiéramos tenerlo todos nosotros como los judíos, de apreciar la presencia de Dios en todo lugar donde nos encontremos. Hay un personaje en la Biblia que se llama Asaf, o se llamó Asaf. Él era un levita. Este hombre estaba a cargo de todos los músicos. Y este hombre en algún momento quiso apartarse del Señor. Asaf. Como tú y yo, en algún momento tenemos la tentación. Y el Salmo 73, cuando tenga tiempo, léalo en su casa. Vemos que tenía un pesimismo tan grande Asaf, porque empezó a mirar a los que no eran levitas, los que tenían su tierra, porque recuerden que los levitas y los sacerdotes no tenían herencia. La herencia y la porción era el Señor. Entonces los levitas veían que, o por lo menos Asaf, que los de la otra tribu, incluso los paganos, le iba súper bien económicamente. Entonces él dice, en vano he limpiado mi alma, dice el salmista. En vano me he santificado, él lo dice. En vano me he congregado. Alguien lo ha dicho, espero que nadie lo diga. ¿De qué ha servido estar todos los domingos y estoy mal? Y Asaf, en un momento igual que el hijo pródigo, reaccionó. Y él dijo estas palabras en el Salmo 73. Desde el versículo 14, lo voy a leer en adelante para que usted entienda. Mira lo que él decía por ser un servidor del Señor. He sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, él está diciendo, si fuera como el mundano, eso está diciendo. Si dijera yo y hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Él está hablando con Dios. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hay un paralelo con el hijo pródigo. El hijo pródigo es mundano, ¿cierto? Está azotado por la vida, por sus malas decisiones. Se parece, ¿cierto? Hay un paralelo.
Cuando empecé esto, para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17, ahí está la clave. Esto es lo que hace clic en alguien que está apartado de Dios. O en alguien que está en Cristo, pero debe mantenerlo. Diga conmigo, mantenerlo. Versículo 17, aquí está el punto de inflexión. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, este levita estaba a punto de descarriarse completamente. Dice, mis pies casi resbalaron en el Salmo 73. Pero hasta que entró en el santuario comprendió el destino del mundano, el destino del impío, del que no tiene a Cristo, pero también entendió su destino. El hijo pródigo lo mismo. Él entendió, comprendió qué significa vivir apartado en una provincia apartada, con un administrador de chancho, o sea, en otras palabras, un administrador de pecados, ¿cierto? Chancho, se entiende en la cosmovisión judía, algo inmoral, ¿se entiende, cierto? Pero el versículo 25, aquí ya él entiende que en el santuario, en presencia del Señor, él dice de estas palabras, el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada. O sea, él valoró lo que es estar en Cristo, en el Señor. Lo valoró. ¿Alguien puede decir lo mismo? No deseo nada en esta tierra, sino a ti, Señor. Con esto no estoy diciendo que usted no vaya a trabajar, sea un flojo, no estudie, no tenga deseo de emprender. Entiéndase que lo más valioso en esta tierra es estar en casa del Padre, es estar en la presencia del Señor. Esa es nuestra mayor alegría y gozo. Hay personas que vuelven en sí, pero no tienen la fuerza para volver al Señor, a la casa del Padre. El hijo pródigo tuvo la capacidad de levantarse. Un psicólogo diría la resiliencia, ¿cierto? Un teólogo diría, sobre todo de la línea calvinista, diría el Espíritu lo convenció porque él no podía hacer nada. Un arminiano diría, no, él tuvo la voluntad de levantarse y ir en pos del Señor. No importa cuál sea el punto. Él se levantó, ¿cierto? Asaf también reaccionó. No vino el sacerdote, no lo ungió, no le dijo vamos al santuario, no. Hay personas que tienen la capacidad de levantarse por la gracia del Señor. Me gusta ese término, por la gracia del Señor. Se levantan, toman la iniciativa. Sí, el Espíritu Santo te ayuda, es verdad, pero tú tomas la decisión. Porque un calvinista diría, no, él no está inhabilitado. No, si tú tienes que tomar la decisión, sí o no, el Espíritu te va a empujar, te va a convencer. Asaf y el hijo pródigo toman la iniciativa. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene iniciativa? Aun cuando el Espíritu Santo los convence, porque el Espíritu Santo convence, pero Él no toma la decisión por ti. ¿Aló? Claro, Él te convence, pero tú tienes que decir sí o no. Hay un hombre que también deseaba entrar en el templo, pero no podía. Hechos capítulo 3, la historia del cojo. En la puerta de la iglesia o del templo La Hermosa. Usted conoce la historia, Hechos capítulo 3, del 7 al 8. ¿Qué hace Pedro? En el nombre del Señor le dice a este cojo que llevaba 40 años sin entrar al templo, siempre estaba fuera del templo, pero Pedro le dice, a ti te digo en el nombre del Señor Jesucristo, el Jesús de Nazaret, levántate y anda. Bien, pero dice el versículo, y ahí está, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Continúe con el versículo, por favor. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos, ¿dónde? Al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hay personas que tienen la iniciativa de levantarse por la gracia de Dios. Hay otras que necesitan que otros los levanten. Porque Pedro le soltó la palabra, levántate en el nombre de Jesús. La presencia del Señor hizo el milagro, lo levantó. Pero ¿qué hizo Pedro? No solamente le declaró la palabra, no solamente fue un instrumento de milagro.
dice que lo tomó de la mano y lo levantó y fue con él al templo. Entonces hay personas que necesitan a un Pedro, que no solamente le oren, necesitan a un Pedro y a un Juan que lo levanten y lo lleven al templo, que lo lleven a presencia del Señor. Aplíquese el Nuevo Testamento o en este tiempo, que lo lleven a Cristo. Porque usted tal vez dice, yo estoy bien con el Señor, no estoy descarriado, tengo olor a oveja. Está bien. Algunos literal, otros figuradamente. Es verdad, sobre todo en verano. Los pastores decimos, por sus olores los conoceremos. Sí, porque algunos tienen olor a mundo, pasado mundo. Mundo, te lo explico, no está la hermana Vilma, pero estás tú. Mundo significa una vida fuera de Dios, ¿ya? No es que seamos extraterrestres, no. Entonces, hay personas que necesitan que alguien le ayude. Entonces, si tú no eres el hijo pródigo que no estás pasado a chancho, mi pregunta es, aplicando esta palabra, ¿te dispondrás para levantar a alguien y llevarlo a Cristo? Claro, porque alguien me dirá, esta palabra no es para mí, porque yo estoy bien con el Señor, estoy en la casa del Padre, soy el hermano mayor. ¿Te conoce la historia? El hermano mayor, el Padre lo elogia, tú siempre has estado conmigo, aquí hay muchos hermanos mayores, pero también hay hermanos menores acá, que llegamos arruinados y el Padre nos esperó y nos abrazó y nos dio una nueva oportunidad. ¿Le da un aplauso al Señor? Y me atrevo a decir que la mayoría somos los hermanos menores acá. La mayoría somos los hermanos menores. Vemos otro caso, porque generalmente decimos, bueno, el que no entra al templo, el que no está en el santuario, términos de Antiguo Testamento, el que no está en Cristo va a estar arruinado completamente y económicamente también va a estar arruinado. Voy a apretar un botoncito para decirle, no siempre. Hay un personaje en la Biblia que fue el rey de Judá, uno de los tantos reyes, que hizo lo recto pero no lo bueno. Cuando usted tenga un tiempo de estudiar la Biblia, va a observar que los reyes de Judá solamente 4 hicieron lo bueno y lo recto. Y cuando el escritor dice que hicieron lo bueno y lo recto, dice, lo hicieron como su padre David. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero los otros restantes reyes de Judá solamente hicieron lo recto y no lo bueno. ¿Qué significa lo recto? Todo lo que un gobernador tiene que hacer. Buenos alcantarillados, buenos edificios, elevar la economía, pero no tuvieron a David como padre referencial. Un paréntesis no más teológico. Este hombre, me refiero a Jotam, segunda de Crónicas 27, del 1 al 2. Este hombre no estaba como el hijo pródigo todo andrajoso, él no estaba todo empobrecido, no estaba arruinado, no estaba viviendo bajo el templo del puente. No, él era un rey, lo tenía todo, millonario. Nada le faltaba terrenalmente, pero hay algo que me llama la atención. Segunda de Crónicas 27, del 1 al 2. Dice, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar. Y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Esa es la biografía. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas. Permanezca acá, por favor. Hizo lo recto. Hay gente que es recta, paga los impuestos, no se queda con el vuelto del almacén, ¿cierto? Sale con el bobby hace ahí su necesidad, él con la bolsita, es un buen ciudadano, le saca el excremento al bobby, ¿cierto? Es correcto en su trabajo, es puntual, es un buen religioso, llega temprano o puntual a la iglesia,
sirve incluso a Dios o a la iglesia, tiene un matrimonio relativamente correcto, bueno, recto, como la palabra recto, pero ¿qué nos hace ser bueno ante el Señor? Tener a Cristo. Y esa bondad no es nuestra, es la justificación de Cristo con el Padre. ¿Ya? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, tuvo una carrera, una sola mujer, un solo hombre, hijos peinaditos con gel, bonitos todos, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Ay. ¿Y qué provocó esto, querido hermano? Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. No significa que alguien que esté bien económicamente, no significa que alguien que tenga una familia constituida y nunca tenga ningún problema, confirmará que esa es la gran señal de que está en Cristo. Yo conozco gente muy moralista, sobre todo gente que es católica, apostólica, romana, que tienen un gran valor a la familia, y nosotros también, por supuesto. Pero ellos no se le ha revelado Cristo. Hay gente que pertenece a secta que es más recta que usted probablemente. Yo conocí a un testigo de Jehová, lo único que le faltaba, hermano, era tener a Cristo, porque era un tipo correcto, intachable. Pero salvo que él nunca entró en presencia del Señor. Y eso es un plus adicional. Salvo que no entró en el santuario, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. ¿Cuál es el riesgo de no entrar en el santuario? ¿Cuál es el riesgo de no estar en Cristo? ¿Se entiende la aplicación en el tiempo que vivimos de la gracia, cierto? ¿Usted lo entiende? Es que tú o el entorno comienza a corromperse. El cojo estaba corrompido, arruinado. El hijo pródigo también. Asaf estuvo a punto de deslizarse, dice el Salmo 73. Entonces, el peligro está, si yo no estoy en la casa del Padre o no permanezco en la casa del Padre, me espera a la vuelta de la esquina lo que es ser corrompido. Se lo advierto, iglesia del Señor. Yo sé que el silencio es como para masticar lo que estoy diciendo. ¿Sabe cuál es la posición del cristiano hoy a la luz del Nuevo Testamento? Efesios 1:3, qué tremenda declaración del Espíritu Santo por Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, y habla de un lugar, de una dimensión, por decirlo de esa forma. Y nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el lugar de la iglesia. Dios te bendijo, ya eres bendito. Usted es bendito en Cristo, usted es bendito, usted ya tiene la herencia del Padre. Somos heredero y coheredero de Cristo el Señor. Aleluya, yo no sé si alguien, pero yo le doy la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Esa es nuestra posición como iglesia. No estamos debajo de la tierra. No somos de este mundo, dijo el Señor. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos, pero espiritualmente estamos ahí con Cristo. En los lugares celestiales, ahí estamos. Esa es la posición de la iglesia. Algunos insisten, la iglesia debería estar en el gobierno metida. Algunos dicen, la iglesia debería estar en la economía. Sí, debiéramos estar los miembros de la iglesia en esos lugares, estoy de acuerdo. Pero no nos esmeremos tanto porque la iglesia no está en el gobierno, porque no está en la universidad. Sé que tenemos que llegar ahí, no me niego. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que estamos por sobre el gobierno. La iglesia está por sobre toda institución humana. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a los hermanos a los efesios,
Él revela la posición de la iglesia, que tiene toda autoridad sobre todo principado. Lo puso todo en administración de la iglesia. Aleluya. Él reconoció la identidad y posición. En la casa del Padre hay abundancia, hay gracia. En la casa del Padre. La segunda correcta acción no es solamente decir voy a ir a la casa del Padre, es determinarlo. Y debe haber un arrepentimiento. Versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi Padre. Me gusta esto, lea con detención. No dice el versículo 18, me levantaré e iré a la casa. No. ¿A dónde Él quiere ir? Al Padre. Cuando usted viene acá a este auditorio, diga, vengo a tener un encuentro con el Padre. Siempre dígalo. Nosotros evangélicamente decimos, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, como que nuestra visión es muy limitada. Vamos a la iglesia. Y además lo decimos erradamente. Pensamos que la iglesia es esto. No, la iglesia la componemos todos nosotros. Podemos estar debajo de un puente y si hay 2 o 3 congregados en su nombre, somos la iglesia. ¿Cierto? No importa el lugar. Pero esa es la correcta decisión. Voy al Padre. Ya el lenguaje es diferente de alguien que está meditando, está pensando, lo está procesando. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sabe que el pecado del ser humano no es solamente contra el papá terrenal o el hijo. Cuando uno peca, peca así. ¿Se entiende? Si yo peco contra el prójimo, yo estoy también pecando contra Dios. Entonces él está reconociendo su pecado. Y en ese reconocimiento, él valora la gracia, como les dije justamente. Él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque los que valoran la gracia nunca exigen su posición de hijo. ¿Aló? Los que reconocen la gracia nunca exigen, soy pastor, pues Señor. Soy ministro, licenciado, ordenado. No. Alguien que tiene un quebranto, alguien que se vuelve al Señor, sabe que por pura gracia es hijo de Dios. No lo mereces, ni yo lo merezco, es por gracia. Por gracia somos salvos. Y no de vosotros, sino porque por Cristo el Señor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Le explicaba, este hombre tiene una actitud humilde ahora. O sea, después de haber tenido millones de pesos, él está dispuesto a sobrevivir con lo que venga. O sea, ya no tiene tanto amor por el dinero. Ya no tiene tanto amor por los placeres. ¿Por qué? Porque aprendió con el porrazo que todos los placeres de este mundo son efímeros, que llevan a la destrucción finalmente. Él se dio cuenta que por lo menos un poquito de pan que comen los jornaleros para él es suficiente, siendo que él había estado antes hambriento, desnutrido, deseando comer lo que comían los chanchos. Hay un dicho muy común: cuando perdemos las cosas las valoramos, ¿cierto? Cuando se murió el papá que nunca visitaste, cuando se murió la mamá que nunca visitaste, empezamos después a echarle de menos. Valore lo que Dios le dio. Valórelo. Valórelo. Mire que los días pasan tan rápido. Valore el tiempo de crianza, aunque a veces uno está. Valórelo. Porque usted no se va a dar cuenta que crecen tan rápido los niños. Después que te decía papito, después dice papá. ¿Qué le cambió la voz tan rápido? Y tú así. Cuando le dice a los niños, vente a la cama. Y después te dicen, no.
Tengo mucho calor estando entre medio de ustedes. Me estoy desahogando, hermano. Valore las instancias, aprécielas. El jornalero solamente recibía un salario para sobrevivir. El jornalero era el cargo más más inferior o de menor categoría. Cuando tú vuelves al Padre, por favor, no exijas el cargo que antes tenías. No exijas, es que yo hacía esto, entonces yo me merezco esto. No. Si tú vuelves a Cristo y tal vez era un héroe de la fe, por favor, ven con la actitud de decir, pastor, hermano, yo no vengo a exigir el cargo que tal vez yo despilfarré, pero si en algo puedo servir, mis manos están para el baño, para barrer, en lo que sea. Por favor, si alguien se tropezó, no exija estar en la cúspide donde Dios lo honró, porque el que se cae tiene que esperar que nuevamente Dios lo levante. Porque el que se humilla, Dios lo ensalza, lo levanta el Señor. Ten la actitud de un jornalero, de un obrero. Cuando he conversado con gente que se ha apartado del Señor, tienen un orgullo tan grande. Yo era jefe de coro, pero andáis pasado a trago. ¿Qué te sirve? Si eres jefe de coro. No, yo era pastor, pero hoy estás pastoreando chanchos. ¿De qué te sirve? No diga lo que usted era antes. Si alguien se arrepiente de corazón, jamás exige el cargo. Jamás exige la posición. No diga tanto lo que era antes. Solamente diga como este hombre: no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de que esté en tu casa. Hazme por lo menos uno de tus jornaleros para comer por lo menos un poco de pan. Humildad. Lo peor que puede ocurrir con alguien que se aparte del Señor, que sea un orgulloso. Su orgullo será su peor verdugo. Su orgullo será su peor verdugo. Sea humilde. Alguien arrepentido es humilde. Alguien con remordimiento que llora por su condición, pero no se arrepiente, tiene orgullo. Yo conozco gente que llora porque no es lo que es ahora, porque solamente valoraron el cargo y no valoraron estar en Cristo. ¿Aló? Echan más de menos el cargo, echan más de menos la guitarra, echan más de menos el bajo, echan más de menos hacer algo. No, hermano, no eches de menos hacer algo. Extraña al Padre. Extraña al Padre. Aleluya. Aleluya. Yo sé que Dios está mostrándonos en un espejo nuestra condición. Sí, aleluya. Aleluya. Los pastores conocemos el estado de las ovejas, por gracia de Dios. No totalmente, porque no somos el Espíritu Santo. Pero algunos de los que están acá he visto que han ido perdiendo su relación con Dios. Y me preocupa. Han perdido su pasión por el Señor. Han perdido su servicio al Señor. Recuerde que el hijo pródigo, cuando se fue de la casa del padre, él no dio un paso y llegó a una provincia lejana. Provincia lejana, ¿qué implica? Fueron días, meses, tal vez un año, no lo sé. De menos a más fue su peor estado. Y usted sabe si está en esa condición. Tal vez está a la mitad, todavía no llega a la provincia lejana. Todavía tu comunión no es con los vulgares. Pero Dios te está hablando antes de tiempo. Vuélvete a la casa del Padre. Vuélvete al Señor. La tercera correcta decisión. Vive para Dios y vive dispuesto para Él en su casa. Versículo 20.
Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y comió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoce su mayor necesidad del padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano y cálcele los pies. Traigan el becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, tiempo presente, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué tremendo. Veo a un Dios y a un Padre lleno de amor. Me imagino que el Padre, en la alegoría de esta parábola, lo esperaba mirando desde la ventana hacia el horizonte, esperando a su hijo. Si un padre y una madre que no es correcto 100% y no es bueno 100%, ¿cuántos padres y madres hacen lo mismo hasta el día de hoy cuando su hijo va a un carrete y pasan las horas? ¿Habrá un papá que duerma tranquilo? Sobre todo si sabe que el hijo se las trae. ¿Habrá alguien que duerma tranquilo? ¿Cuántos de acá eran ese hijo donde tenían preocupado a la mamá y al papá en ese tiempo que no había WhatsApp ni teléfono? La intriga terrible de esa madre, de ese padre. Si nosotros, siendo padres no tan buenos, no tan rectos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que te ama, que es bueno. Él no te espera con un báculo para tirarte un rayo como un martillo, no. Él te espera con los brazos abiertos. Pero Él espera que te arrepientas de corazón, porque Él no tolera el pecado. El pecado provoca una separación. Él es santo, pero Él quiere que los que hemos pecado nos volvamos a Él de corazón. ¿Y cómo te estará esperando el Padre? Con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. ¿Qué nos hace amar más a Dios? Que en las caídas que hemos tenido, en los tropiezos de la vida, en esos momentos de habernos apartado, cuando vemos que el Padre todavía nos está observando, esperando que volvamos a Él. Y uno dice: Señor, eres tan bueno y paciente, que, como dice el apóstol Pablo en su epístola, el amor de Cristo nos constriñe, nos afecta para bien. Por eso, como Pedro, decimos: finalmente, ¿a quién iremos? El mundo me ofrece esto, los negocios me ofrecen esto a costa de entregar mi vida, transar la fe. Pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Denle un aplauso al Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si solamente en Él encontramos el pan abundante, encontramos el hogar, la presencia del Señor. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí vemos al Padre provocando la cuarta experiencia que les quiero mencionar, que tiene que ver con restitución o mantener lo que ya tenemos. Lo primero, vemos que el Padre, el versículo 22, la iniciativa del Padre, aparte de abrazarlo, de besarlo, que muestra su amor sobre un hijo que estaba apartado, porque así el Señor, Él te espera con un beso, Él te espera con un abrazo. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, sentí un amor tan grande. O sea, no te hablo de un Dios romántico, te hablo de un Dios que va más allá de un romance. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué me quedé con Cristo y no me quedé con el mundo? Porque el amor que me dio el Padre fue mayor que lo que el mundo me ofrecía.
Los que han experimentado esto dicen amén porque saben lo que es tener el beso del mundo y el beso del Padre. Yo quiero su beso, quiero el beso de Dios. No quiero el beso del mundo. El beso del mundo te traiciona. El beso del mundo es como el de Judas. El beso del mundo es como el de Judas. El mundo te ofrece placeres, te ofrece deleites, pero finalmente te lleva a la muerte y a la destrucción. Yo me quedo con el abrazo del Padre. Y aunque tu padre o tu madre te dejaren en esta tierra, con todo el Señor te recogerá. Él te espera con los brazos abiertos. Él restituirá lo que perdiste, tu santidad. Porque ¿qué es lo que perdió este hombre? La dignidad. ¿Sabe cuál es la dignidad del Hijo de Dios? Es la santidad. Esa es la dignidad más grande del Hijo de Dios. La santidad. Dice el versículo 22. Versículo 15, 22. Dice, pero el Padre dijo a sus siervos, Él tiene autoridad. Él no le pidió permiso a los siervos, a los ángeles. No. Si el Padre quiere a alguien levantarlo o limpiarlo, el Padre es soberano. Él no tiene que pedirle permiso al pastor ni a los diáconos. ¿Podremos restaurar a este hombre? Me acordé de algo, pero no voy a decir mejor. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano, calzarlos en sus pies. El vestido, no venía, yo creo que venía pilucho, hermano. Pilucho para los venezolanos significa sin ropa. Ya, Mana Birma, si me está escuchando, eso significa. Pilucho, andrajoso, cochino. ¿Qué es lo que hace el Padre? Imagino que lo mandaron a bañarse y le pusieron no un vestido, el mejor vestido. Alguien diría, pero ¿por qué lo están premiando? No lo están premiando. Lo están cubriendo. Y cuando Dios te cubre con salvación y con perdón, es el mejor vestido. Es el mejor vestido. Romanos 13, del 12 al 17, versión NTV. Vamos a ver una analogía de vestirse del Señor. ¿Qué significa? Romanos 13, del 12 al 17, versión NTV. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Yo creo que el Padre deseaba lo mismo. Decía tal vez las mismas palabras. La noche ya se tiene que terminar, mi hijo, y la salvación vendrán pronto para mi hijo. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia. Pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día, a la luz. Vivamos con decencia a la vista de todo. El hijo pródigo vivía en indecencia. No participen en la oscuridad de la fiesta desenfrenada y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Todo esto el hijo pródigo lo había experimentado probablemente. Versículo 14, aleluya. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Romanos 13, del 12 al 14. Vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Vistámonos de la presencia del Señor Jesucristo. Esa ropa de santidad es la que nos cubre del pecado. Es la que nos cubre. Colosenses 3, versículo 12, versión NTV. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, gentileza y paciencia.
Mira toda la prenda que aparece en los calcetines, la ropa interior ahí, el pantalón, todo lo que usted se puede imaginar. ¿Cuáles son las prendas que aparecen aquí? La compasión, la bondad, la humildad, la gentileza, la paciencia. Eso tiene un solo nombre: vestirse de Cristo. Eso debe identificarnos. La ropa identifica a un personaje de una institución, ¿cierto? ¿Cómo identificamos al carabinero? Porque tiene su uniforme. Nosotros tenemos un uniforme. Es Cristo. Es Cristo. Dice que le puso un anillo en su mano. 15:22, Lucas 15:22. ¿Qué implica un anillo en su mano? ¿Usted se acuerda cuando José estaba en la casa de Faraón? Antes que José lo pusieran en un cargo alto de autoridad, dice que el faraón le pasó el anillo. ¿Y qué implica esto? Autoridad. Le devolvió la autoridad, la dignidad. El anillo implica también que hay un compromiso recíproco. Cuando alguien contrae matrimonio, ¿cuál es el símbolo físico de ese solemne compromiso? Los anillos. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el padre con este hijo? Está volviendo el compromiso con él. Escúchelo bien. No se vuelva al padre solamente para el beneficio del pan. No se vuelva a la casa del padre por el beneficio de las manos del Señor. No, no, no. El Señor sí te va a dar beneficio, pero el padre te llama a terreno. Pone la firma acá. ¿Te comprometes conmigo? El anillo implica compromiso. El anillo implica compromiso. El anillo implica también que le perteneces a alguien. ¿Cierto? ¿Cuántos casados tienen el anillo? Ya, muestra el anillo, hermano, muestra el anillo. Ya, muestra el anillo, ¿no? Todavía tenemos, no, nada con una excusa, no, que engordé, pastor, y no, nada con que engordaste. Nada que engordaste acá. Yo conozco, hermano, que le engordó el dedo, todo le engordó, y tienen, hermano, no sé, siguen con el anillo, pero la única forma de sacarlo es cortándole el dedo, porque se parece a los dedos de Michelin, así. Identidad, ¿cierto? Identidad. Le pertenezco a Cindy Reyes, primero al Señor y a Cindy Reyes, ¿cierto? I love you forever. You are pretty. You are pretty. El Señor también, siga conmigo la lectura, por favor. El Señor le calza los pies. En aquel tiempo los esclavos no tenían calzado. Él era un esclavo del pecado. Pero ¿qué es lo que hace el Padre? El Padre te saca de la esclavitud del pecado y Él te cubre los pies, indicando que ya no eres esclavo, le perteneces al Rey, al Padre. El calzado del apresto del Evangelio también te llevará a anunciar las buenas noticias de salvación. Si el Señor nos viste y nos calza con el apresto del Evangelio, no es solamente para que diga le pertenezco a Él, no, me debo a Él, tengo que hablarle a otros de Cristo. Y finalmente veo que el Señor le da una provisión tan grande. Tráiganme el becerro gordo. ¿Usted cree que el becerro gordo se lo trajeron de mascota? ¿Le vamos a regalar este becerro de mascota? No. ¿Sabe lo que hubo ahí para comerse el becerro? Un sacrificio, ¿cierto? Derramaron sangre del corderito. Yo sé que hay personas animalistas acá que sufren decir esto, pero ¿qué significa esto? Porque muchas veces nosotros decimos, oh, hubo un tremendo carrete, el tremendo asado, el tremendo filete, siempre pensando en lo carnal. Véalo espiritualmente. ¿Qué es lo que hizo el Señor?
Derramó su sangre, ¿para qué? Para que esa sangre nos limpiara de todo pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tranquilito, hermano. Diga amén. Tranquilito. Ya, eso. Sujétese al Espíritu Santo. Amén. Amén. Tranquilito. Todos podemos decir amén. Todos podemos levantar las manos. Pero en orden. ¿Ya? Amén. Amén. Gracias, hermano. Yo sé que tu pasión es grande. También la mía. Entonces, le dio un becerro, derramó su sangre, el Señor, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. O sea, la sangre de Jesús sigue vigente para limpiarnos. La sangre de Jesús está para los que no conocen a Cristo y se entregan al Señor, como para aquellos que conocieron al Señor y vuelven al Señor. La sangre de Cristo está ahí. Y el versículo 24, él dice, hagamos una fiesta. ¿Y qué implica esto? La Biblia dice que un pecador que se vuelve al Señor, hay fiesta en los cielos. No hay mayor alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Nosotros cantamos alabanza al Señor, que yo creo que Él se alegra con nuestros cantos. Pero cuando alguien se arrepiente y se vuelve al Señor, hay una algarabía en el cielo tan grande, tan hermosa. Siempre le he dicho a los hermanos, ¿quieres tener gozo? Y los hermanos me dicen, pastor, sí, únjame. No, vamos a predicar, vamos a las misiones. Y cuando experimentes que alguien se vuelve al Señor, tú eres parte de esa fiesta también. Como dice el coro, en la tierra se canta, en el cielo se oye. Y en la tierra hay fiesta, y en el cielo hay fiesta, y en la tierra también hay fiesta. Por eso, como los evangelistas, cuando los evangelistas que están acá en la iglesia, cuando salen a predicar, el equipo misionero, cuando hacemos la caravana misionera, ¿cómo terminamos? Sí, cargamos equipo, transpirados, estamos pasados a oveja trabajadora. Pasado a oveja trabajadora. Pero ¿cómo es el gozo, Pastor Elías? Pastor Elizabeth, hermano Sergio, ¿cómo es el gozo, Pastor Carlos? Sí, cansado, agotado, pero el gozo del Señor es mayor que cualquier cansancio. Y andamos contentos y felices. Por eso le quiero decir, hable de Cristo donde se encuentra. Hable de Cristo en el colegio, en la universidad, y va a andar con gozo. Pero si no le habla a nadie de Cristo, usted sacará sus conclusiones. Con la cara larga. El mundano animándolo a usted. El mundano dice, ten fe, po. Oye, qué paradójico esto. El mundano animándote. ¿Alguien quiere terminar con fuerza renovada este año 2025? En 2 sábados más vamos a evangelizar la Plaza Puente Alto en una campaña. Pero no espere 2 sábados más. Mañana, hoy día, háblale a tus compañeros de trabajo. Háblale, y si eres parte de esa conversión, te vas a sentir el hombre más contento de esta tierra. Hagamos una fiesta, gozo al Señor. Y el hijo mayor dice, ¿y por qué hacer una fiesta? ¿Y por qué tanta algarabía? ¿Y cuál fue las palabras del padre? Tu hermano, mi hijo, estaba muerto, pero fue hallado. Por eso hacemos una fiesta. Por eso estamos contentos. Y dígame que cada día, cada mañana, cada tarde, noche, cuando le pedimos perdón al Señor, esa tristeza, la culpa, dígame que no se convierte en una alegría y gozo del perdón. ¿Ha experimentado eso? Sigamos experimentándolo. Póngase en pie, por favor. Le damos un aplauso al Señor por la palabra. Dele un fuerte aplauso al Señor por la palabra. Aleluya. Hay personas que necesitan volverse a la casa del Padre. Hay otras que necesitan mantener lo que el Señor le ha dado. Hay otros que debemos ser como Pedro y Juan, que tomemos de la mano a los que no tienen la iniciativa ni las fuerzas para entrar en el templo.
La palabra es para todos. Todos recibimos una parte de esto, ¿cierto? Hay algunos que están sumamente bien, son el hijo mayor, algunos acá en la casa. El hijo mayor. Pero yo quiero que el hijo mayor no tenga la actitud del hijo mayor, que anda enojado en la casa. El fiscalizador, el hijo mayor llegó a fiscalizar. ¿Y esa música? ¿Qué pasó con esa música? ¿Y por qué lo ponen a él ahí? Viene recién llegando. No tenga la actitud errada del hijo mayor. Valore lo que el hijo mayor tenía. Nunca se había apartado, valórelo. Pero no se ponga orgulloso. No mire con menosprecio a los que están descarriados. Tenga humildad. Abraza al hermano que no veía hace tiempo. No le diga, medio mal que llegaste. Mira la bienvenida que le da en la puerta. Y algunos pesados, son pesados algunos. Andáis con olor a azufre, hermano. ¿Cómo le dice andáis con olor a azufre? Hermano, entre la broma y broma, pero la verdad que puede que sí, a lo mejor tiene olor a infierno. Hermano, yo sé que entre la confianza y confianza tengamos, hermano, el amor de abrazar. Y yo quiero hacer un llamado ahora a todos los que quieran venir al encuentro del Señor, al reencuentro. Ven acá, ven, corre. Vamos, levántate, ven aquí. Quiero orar por ti, queremos orar por ti. El Padre quiere devolver lo que has perdido.